contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo Hernández González es periodista y director de Espacio 4. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Juan, buenos días, a Marcela, a la mesa y a todo el auditorio. Pues empezamos este comentario en vísperas ya de arrancar las campañas electorales para la presidencia de la República. 9 gobiernos estatales, el Senado, que lo conforman 128 legisladores, 500 diputados, más 1.500 ayuntamientos en la República. Una elección bastante compleja, por lo que representa para el INE el manejo de estos procesos, pero también un ambiente muy polarizado en algunos casos. Plato fuerte es evidentemente la presidencia de la República. Una campaña, precampañas ya las hubo, de López Obrador, de José Antonio Meade, de Ricardo Anaya, de Margarita Zavala, quienes han sido aprobados por el INE para estar en las boletas electorales del 1 de julio próximo. Hay una tendencia muy favorable para López Obrador en su tercer intento para llegar a la presidencia de la República. Hay en América Latina otros casos de políticos que han intentado 3, 4 veces acceder al Ejecutivo Federal de sus respectivos países, como es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, que fue sentenciado recientemente a 12 años de prisión por escándalos de corrupción. Lula intentó nuevamente reelegirse, tiene buena popularidad, tiene aceptación en Brasil, pero este proceso judicial le impedirá participar en los comicios de octubre en aquel país. En México, insisto, es el tercer intento de López Obrador por llegar a la presidencia de la República en condiciones muy favorables para él en esta ocasión. Si en 2006 estuvo apenas por medio punto de ganar la presidencia en un proceso bastante cuestionado por la presunción de fraude para favorecer a Felipe Calderón, y en 2012 hubo una diferencia a favor del PRI de 3, 4 puntos porcentuales, ahora las tendencias lo marcan como un claro favorito para ganar el 1 de julio. El PRI no tiene argumentos para vender a su candidato José Antonio Meade. Si vemos la corrupción que se ha registrado en este sexenio, la impunidad, las desapariciones forzadas, las decenas de miles de asesinatos en el país que van a superar a las que hubo en el gobierno de Felipe Calderón. Por su parte, el PAN pues no aprovechó la alternancia en 2002, ni tampoco haber sido ratificado muy apretadamente en la elección presidencial de 2006. Hay temores todavía acerca de cómo podría funcionar López Obrador en la presidencia de la República. Sin embargo, López Obrador es consecuencia de varios factores. Uno, de los desafortunados gobiernos de Calderón y de Fox en la presidencia de la República, y del pésimo desempeño del PRI en la presidencia al recuperarla en 2012 con Peña Nieto. También es consecuencia de una sociedad que está harta de la corrupción, de la soberbia gubernamental, de los problemas que se han multiplicado en el país en los últimos años. Los gobiernos han dejado de gobernar para hacerse cargo de campañas políticas. Esto explica el estado de descomposición en materia de seguridad pública a escala federal, aunque hay estados con menos problema, pero sin embargo están siempre expuestos a que regrese la violencia si se descuida este sector tan importante. Hemos visto cómo en los últimos meses, en las últimas semanas, el gobierno federal ha utilizado a 3 instituciones clave dentro de la administración para tratar de apuntalar al candidato del PRI, José Antonio Meade. Por una parte, a la Procuraduría General de la República, que utiliza sus herramientas para perseguir a Ricardo Anaya, el candidato de Acción Nacional. Por otra parte, la Cancillería ha tenido en las últimas semanas una actividad inusitada, muy relevante en Estados Unidos, tratando también de colocar en las esferas de poder de Estados Unidos del gobierno del presidente Trump como favorito a su candidato José Antonio Meade, y por otra parte
también la Secretaría de Hacienda tratando de impulsar desde sus estructuras la candidatura de José Antonio Meade, un proyecto que no ha aprendido, una candidatura que no ha levantado en las encuestas y que al contrario ha generado dentro del mismo PRI oposición en algunos sectores que ven con malestar cómo la campaña de José Antonio Meade ha sido secuestrada por la cúpula del gobierno federal, por una clase tecnocrática que desconoce al partido, a su partido, al PRI, pero que tampoco ha dado resultados al país en términos de crecimiento económico, de seguridad, de abatimiento de la pobreza. Vemos un país súper endeudado, una deuda pública que escaló notoriamente en el gobierno del presidente Peña Nieto, sin que haya resultados tangibles en el país. No tenemos una infraestructura carretera o aeroportuaria o de servicios que le permita a México ser más competitivo, tampoco tenemos una mejor seguridad pública. Entonces existe por una parte un sobreendeudamiento del gobierno federal que se elevó de los 100,000 millones de dólares que existían en el gobierno de Felipe Calderón a más de 180,000 en el gobierno de Peña Nieto, la delincuencia que se ha disparado también, pero aparte el gobierno tuvo recursos extraordinarios, ingresos extraordinarios por motivo de la reforma fiscal. Entonces, un gobierno que se ha endeudado y que ha exprimido la economía nacional, la de los contribuyentes, y que por otra parte, insisto, no ha dado resultados, tiene esta composición, le da esta composición al escenario electoral que favorece, insisto, a López Obrador, una candidatura que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que ha vencido algunas resistencias, que tiene apoyos importantes en el sector privado, pero también dentro del sector privado algunos opositores importantes, de manera que, insisto, estamos ya en vísperas de que empiecen las campañas electorales. En Coahuila tendremos adicionalmente elección de alcaldes que por primera vez podrán reelegirse, en este caso para un periodo de 3 años. Anteriormente Coahuila tenía la figura de alcaldes de 4 años, pero la reforma constitucional de 2014 estableció que si se quería establecer la reelección tendría que regresarse a las alcaldías de 3 años. En Coahuila vemos cómo el exgobernador Rubén Moreira ha sido propuesto en la lista del PRI para diputado plurinominal, en una posición que le garantiza de antemano ser diputado en la próxima legislatura. Esto le permitirá a Rubén Moreira, el gobernador que aumentó la deuda pública, que dejó adeudos con proveedores por más de 4,000 millones de pesos, y una serie de pendientes sin aclarar todavía. El PRI lo premia, el PRI premia a Rubén Moreira con esta diputación federal que es ya segura para él. Moreira, recordemos, es el operador electoral de José Antonio Meade. Un voto por Meade será un voto por Rubén Moreira. Y esta combinación de Moreira con Meade contradice abiertamente el discurso del candidato del PRI de atacar la corrupción. La queja del PRI, de un sector del PRI, es justamente que las candidaturas plurinominales se asignaron en lo oculto, sin consultar a las estructuras del PRI, y que se privilegió en muchos casos el nepotismo. Tenemos por otra parte a la esposa del exgobernador Rubén Moreira, propuesta como candidata a senadora en la 10ª posición, la cual la coloca en una zona de riesgo. En Coahuila, Moreira aspiraba a ser candidato a senador, sin embargo, no se le concedió esta propuesta. Y sin embargo, vemos cómo los candidatos del PRI a senadores, pues son, por la cuestión de equidad de género, Verónica Martínez como cabeza de fórmula y Jericó Abramo. La inclusión de Jericó Abramo en la lista en la fórmula del PRI para senadores en Coahuila marca de alguna manera una ruptura política con Rubén Moreira. Recordemos que el exalcalde de Saltillo, Jericó Abramo, no gozó jamás de la simpatía
del entonces gobernador Rubén Moreira, a quien marginó sistemáticamente. El hecho de que esté Verónica Martínez como cabeza de fórmula le garantiza su ingreso a la Cámara de Senadores si acaso el PRI pierde la elección el 1 de julio, como ha ocurrido en los últimos 3 procesos. En 2000 perdió el PRI las senadurías, en 2006 también, y en 2012 igualmente. Ahora tenemos actores nuevos, una fuerza política nueva que irrumpe en el Estado y que puede modificar la composición de Coahuila en la Cámara de Senadores, al tener Morena una fórmula también encabezada por una mujer, Silvia Galaz de Monclova, y Armando Guadiana Tijerina. Del PAN tenemos, como ya sabemos, a Guillermo Anaya y a la maestra Quintana, Esther Quintana de Acción Nacional, también de Coahuila. De manera que, insisto, estamos pues ya en vísperas de que arranquen las campañas electorales en un ambiente nacional de malestar ciudadano contra el PRI, contra el gobierno, por el pésimo desempeño de la administración del presidente Peña Nieto, por la escandalosa corrupción que ha superado a cualquier otro gobierno priista de cualquier otra época, incluyendo al alemanismo, que se caracterizó justamente también por favorecer a una camarilla en torno del presidente Miguel Alemán, que se enriqueció ostensiblemente. Hay visos muy notorios de alternancia en la presidencia de la República por tercera ocasión. El mérito que tiene López Obrador, al margen de los errores o de desconfianza que pueda generar todavía, es que ganó la percepción de la opinión pública. Haber ganado la percepción de que va en primer lugar, como lo confirman las encuestas, y de que será el futuro presidente de la República, le permite a López Obrador marcar la agenda política. Hoy los candidatos del PAN y del PRI y el propio gobierno de la República están siguiendo la pauta de agenda que les marca López Obrador en todos los aspectos. Habla el candidato de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de que va a revisar los contratos ante la sospecha de que existe una gran corrupción en la asignación de estas obras, y tanto el PRI como el PAN, como Margarita Zavala, candidata independiente, como el gobierno federal, inmediatamente se colocan en el tema, entran al debate que les marca López Obrador. De manera que se ve en estos momentos, insisto, claridad en las elecciones. Definitivamente no están resueltas, pero existen elementos suficientes para proyectar, y así lo admiten incluso críticos muy enérgicos de López Obrador, de que esto puede ocurrir. Ya se ha probado, insisto, la alternancia con el PAN, no funcionó, se probó nuevamente con el PRI, resultó peor que los anteriores gobiernos, y esto ha generado, insisto, en el ambiente nacional, pues una proyección muy marcada hacia la alternancia, la tercera alternancia, primera, que no sería hacia el PAN, sino hacia Morena. Ahora, Gerardo, ahorita que mencionabas de la designación de Jericó Abramo como candidato a la senaduría, que representaría un rompimiento con el grupo de Rubén Moreira, ¿este rompimiento es por parte del actual gobierno del Estado o por parte del gobierno federal? No, es de parte del gobierno del Estado. Anteriormente, cuando el PRI era el partido dominante en la República, el presidente del país designaba a los candidatos a senadores y diputados federales. Eran las cámaras del presidente de la República. Ruiz Cortines lo comentaba así: el Congreso Federal es del presidente de la República, los diputados locales son del gobernador y los alcaldes deben ser del pueblo. Teóricamente no era una filosofía democrática que digamos, pero daba claridad en cuanto al reparto del poder y los controles que ejercía el presidente de la República y los gobernadores. La presencia de Jericó Abramo, insisto, como segundo lugar en la fórmula para senadores, es una señal de una ruptura entre el gobierno de Miguel Riquelme y de Rubén Moreira. No es del gobierno federal, porque el gobierno federal lo premia,
Si actualmente está Rubén Moreira como secretario de organización del PRI, es porque el presidente de la República, Peña Nieto, lo autorizó. Quien manda en el PRI es el presidente de la República, en este caso Peña Nieto. Quien llevó al PRI a Moreira, a Rubén Moreira, y antes a Humberto fue Enrique Peña Nieto. Hoy se exaltan las virtudes de operador electoral de Rubén Moreira sin tenerlas. Digo sin tenerlas porque en la elección del gobernador del año anterior, el PRI perdió 240,000 votos con respecto a la elección del 2011. Casi estuvo a punto de perder, pues, Rubén Moreira, la gubernatura. Hoy le dan categoría de general electoral, de mapache electoral. Entonces sí es una señal que se envía de Coahuila al exgobernador. Evidentemente tiene todavía márgenes de maniobra muy estrechos el gobernador Miguel Riquelme, puesto que Rubén Moreira está cerca del presidente de la República, muy cerca de José Antonio Meade, a quien le maneja la estrategia electoral. Entonces no puede haber todavía un rompimiento mayor, porque la posición de Rubén Moreira lo protege en estos momentos. Y si el PRI pierde, como toda parece ser que sucederá en la elección del 1 de julio, van a modificarse los escenarios políticos de Coahuila. Rubén Moreira sería un diputado federal de entre muchos, no sería el diputado federal que fue cuando su hermano Humberto era gobernador, y quien controló a la bancada del PRI de Coahuila en el Congreso fue Rubén Moreira. Vienen entonces tiempos difíciles para el Moreirato a partir de la derrota del PRI el 1 de julio, que aunque no está todavía declarada, porque faltan meses para las elecciones, sí todo apunta a que el PRI puede ocupar, como ocurrió en la elección de 2012, el tercer lugar en las elecciones. De manera que, insisto, esto va a reconfigurar el escenario político del país y también de Coahuila, y va a quedar pues en una posición vulnerable el exgobernador Rubén Moreira. A ver, nos queda un minuto nada más, Gerardo, pero sí, no me quiero quedar con la duda en este sentido. Si hay un rompimiento de Miguel Riquelme o del gobierno del estado con su antecesor Rubén Moreira, pero por el lugar de privilegio que tiene Rubén Moreira como secretario del Partido Revolución Institucional en el CEN, bueno, de alguna manera tiene cierto derecho a picaporte con Enrique Peña Nieto, y en un momento dado la lista de los senadores debe ser, si bien lo elige el gobernador, debe llevar el visto bueno del presidente, ¿no? Y en este caso pudo haber influido en Rubén Moreira para que Jericó Abramo no llegara. Hay una relación también anterior del presidente Peña Nieto con Jericó Abramo cuando fue diputado federal. Hay una clarísima ruptura, es así evidente, entre Jericó y Rubén Moreira. Moreira está utilizando los espacios de poder que le quedan ahora, ese acceso a la presidencia de la República, su acceso a José Antonio Meade, pues para tratar de sacar adelante una elección que el PRI muy difícilmente puede ganar por las circunstancias que vive el país, por el malestar social, por el encono que existe en diferentes sectores de la República contra el PRI. El PRI ha gobernado muy mal y con altos grados de corrupción. Insisto, quien ha llevado mano en los últimos sexenios, a partir de la alternancia en Los Pinos para nombrar candidatos a diputados federales y candidatos a senadores, ha sido el gobernador. De manera que no es una ruptura todavía visible, una ruptura que pueda llevar a una conclusión en el sentido de que ya no hay relación entre Rubén Moreira y Miguel Riquelme. La sigue existiendo, en este caso por mutua conveniencia, pero hoy tiene mucha más información Miguel Riquelme de Rubén Moreira que Rubén Moreira para poder de alguna manera condicionar algunas acciones de la actual administración. Bien. Gerardo Hernández González, periodista y director de Espacio 4, un punto de contacto. Con mucho gusto, gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo, buenos días.